Hermanos, bienvenidos sean todos nuevamente a adorar a nuestro Dios este día. Este es el día que Dios creó y nos gozaremos en Él. Nos gozaremos en Él porque su presencia está aquí con nosotros. Él hizo una promesa que donde hubieran 2 o 3, dijo, reunidos en su nombre, ¿qué iba a pasar? Allí estaría. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí con nosotros? Así que estamos felices de tener al Señor con nosotros. Estamos felices por su presencia y agradecemos que Él haya descendido para estar por medio de su representante, el Espíritu Santo. Hermanos, donde quiera ustedes estén mirándonos también a la distancia, en cualquier país del mundo, allí como Iglesia del Aire, en su hogar, le decimos a usted bienvenido, bienvenida a este servicio de adoración. Los que nos ven por los canales de YouTube o los canales de televisión o escuchando por la radio, sean bienvenidos, bienvenidas a otro servicio que el Señor nos concede de celebrarle para su honra y su gloria. Así que agradecemos su presencia con nosotros, agradecemos que haya escogido este canal para edificar su vida. Donde quiera que esté, le deseamos toda la bendición del Señor. En el seminario profético, la revelación de Jesucristo, hoy vamos a estudiar el tema número 37, en el cual vamos a retomar la profecía de las 7 trompetas que anuncian castigos. Ustedes saben que estas 7 trompetas, para los que han seguido la secuencia de mis temas, las 4 primeras fueron los castigos que Dios envió sobre aquel poder opresor del pueblo de Dios. Fueron los castigos que Dios envió sobre la Roma pagana, que tanto daño le hizo a la causa del Señor. Pero las otras 2 trompetas, la 5ª y la 6ª, fueron los castigos que Dios envió, siempre para la Roma, pero ahora en su segunda fase, en su fase papal. Habiendo visto nosotros que las trompetas 5ª y 6ª, Apocalipsis se refiere a ellas como el primer ay y el segundo ay, y que estas fueron prácticamente en el significado de los mahometanos, de los otomanos, que también aparecieron en el escenario mundial para atacar a la Roma papal. Habiendo visto nosotros eso, hermanos, vamos ahora a concentrarnos en la 7ª y última trompeta. Para los que han seguido los temas, recuerden también que cuando estudiamos la 6ª trompeta, nos detuvimos para darle atención a un paréntesis que aparece allí en Apocalipsis en el capítulo 10 y 11. Ese paréntesis le dedicamos 4 sermones. Habiendo terminado ya con el paréntesis, como dije, vamos a continuar con este estudio de las 7 trompetas, pero a concentrarnos en la última de ellas. Y titularemos el estudio, el tercer ay viene pronto. Abramos la Biblia en Apocalipsis 11, versículo 14. Apocalipsis 11, versículo 14. Y la Escritura dice: el segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Así que, hermanos y hermanas, la profecía de las trompetas va a continuar a partir del tercer ay. Habiendo interpretado, como ya dije, el segundo ay bajo la 6ª trompeta, como el surgimiento del imperio otomano o turco,
Y antes, el primer ay, como el surgimiento de los maometanos o musulmanes, ambos hay para contrarrestar el auge del Imperio Romano en su fase papal. Hoy vamos a mirar en qué consiste el tercer ay bajo la séptima y última trompeta. Juan no encuentra una expresión más dolorosa como la palabra ay para describir el castigo que le espera a este mundo. Si los ayes o castigos que recibió la Roma papal bajo la quinta y sexta trompeta fueron dolorosos, el tercero no será la excepción. Pues este ay ocurrirá cuando toda la tierra se maraville y vaya en pos de la bestia. Cabe destacar que la expresión viene pronto está en connotación con lo que ocurrió en 1840, cuando el Imperio Otomano cayó, evento que le puso fin al sonar de la sexta trompeta. Los estudiosos de la profecía, los que formaron parte del movimiento milerita adventista aquí en Estados Unidos, vieron en aquel evento la señal de que en los pocos años que quedaban para llegar a 1844, donde la profecía más larga de la Biblia, es decir, la de los 2300 años, llegaría a su fin y el santuario sería purificado, vieron en eso la señal para comenzar a predicar el mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14:6, que anuncia la hora del juicio como que ya ha llegado, equivalente a la purificación del santuario. Y comenzaron también a anunciar que Cristo estaba a las puertas el 22 de octubre de 1844. Estos adventistas mileritas lo hicieron con la convicción de que eso sucedería pronto, pues era el año 1840. El Imperio Otomano o turco había caído, la sexta trompeta había terminado. Y dijeron, solo quedan 4 años para 1844. De manera que conectaron los eventos que toman lugar en la séptima trompeta o el tercer ay, y entonces, conectándolo con lo que ellos estaban proclamando, dijeron, el 22 de octubre de 1844 también comienza a sonar entonces la séptima trompeta. ¿Y por qué razón dijeron ellos eso? Por lo que dice el verso 15 de aquí de Apocalipsis 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Oh, mis hermanos, pero ¿cuándo y de qué manera es que Jesús, según estos versículos, cuándo y de qué manera es que Jesús toma posesión del reino? Pues dice que Él ha venido, los reinos del mundo, dice que han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. ¿Cuándo es que Él tomó posesión o toma posesión del reino y de qué manera? Estamos viendo la razón por la cual los adventistas mileritas dijeron, en 1844 la séptima trompeta comienza a sonar. Estamos viendo la razón. Estamos viéndolo desde la perspectiva de la pregunta. ¿Cuándo es que según la séptima trompeta el Señor toma posesión del reino? ¿Cuándo es que los reinos del mundo llegan a ser de Él? Los adventistas mileritas dijeron, para eso hay que ir a Daniel, capítulo número 7 y versículos 13 y 14. Y vamos a ver qué dice allá. Y dejen marcado acá porque vamos a regresar. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14.
Y el profeta dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Mis hermanos, ¿quién vino al anciano de días, o sea, a Dios el Padre? ¿Quién vino? Vino el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Cristo. ¿Y a qué vino? Dice: vino para que le dieran dominio sobre los pueblos, naciones y lenguas. Pero ¿cuándo fue eso? ¿En qué ocasión es que Él vino? Vean los versículos 9 y 10, más para atrásito. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. O sea, mis hermanos, que Jesús viene a poseer los reinos del mundo cuando el juicio toma lugar en el cielo. ¿Y cuándo comenzó eso? ¿Cuándo comenzó ese juicio en el cielo? El don de profecía dice, en Conflicto de los Siglos, página 480. La proclamación: he aquí viene el esposo. En el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir ¿qué cosa? ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? En 1844. Dijeron los adventistas mileritas, la séptima trompeta, que dice que Jesús se le entrega el reino, esto tiene que empezar en 1844, porque en Daniel 7, 13 y 14, y antes en el 9 y 10, habla de que un juicio toma lugar en el cielo. Y en ese caso, hermanos y hermanas, ellos entonces comprenden que la séptima trompeta arranca en ese año. En 1844 Jesús vino, nosotros leemos, al anciano de días a recibir el reino en ocasión del juicio, y esto hemos leído es equiparado con una boda. Vean cómo lo dice Apocalipsis capítulo 19 versículo 1 al 8. Apocalipsis 19 versículo 1 al 8. Dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: aleluya, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya,
porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Noten, hermanos, los dos motivos que son la causa de gozo en este relato. Número 1, el juicio verdadero y justo de Jesús. Número 2, la posesión que toma de su reino. Pero si ustedes se fijan, se reitera que la posesión del reino en ocasión del juicio es comparado a una boda. De ahí que los pioneros adventistas interpretaron que la séptima trompeta o tercer ay comenzó en 1844 con el recibimiento del reino por parte de Jesús, cuando comenzó lo que se conoce como el juicio investigador en el cielo. Hermanos y hermanas, ¿ya recibió el reino Jesús? Todavía no. Él ha llegado al lugar santísimo para recibir el reino. En este momento, Él está escogiendo a los súbditos del reino, porque un reino lo componen personas. Él ha llegado al lugar santísimo a tomar posesión del reino, pero en fases. Está en este momento escogiendo a los que serán los súbditos del reino. Le pregunto, ¿usted quiere ser súbdito del reino? Entonces prepárese, porque en algún momento el Señor va a decidir si usted va a ser súbdito o no. Prepárese y viva de tal manera que usted pueda vivir para siempre en el reino de Dios. Oh, mis hermanos, en este momento Jesús está recibiendo el reino, pero no lo ha terminado de recibir, sino hasta que haya escogido a todos los súbditos de dicho reino. Vea cómo lo dice el don de profecía. Cada caso ha sido fallado para vida o para muerte. Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. El reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo van a ser dados a los herederos de la salvación, y Jesús va a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que deseo, dice el hermano Guay, es contemplar al Rey en su hermosura. Permítanme escuchar la dulce melodía de su voz diciendo: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿A quiénes en esta congregación encontraremos allí? ¿A quiénes en esta congregación de la Iglesia del Aire o en físico encontraremos allí? ¿A quiénes? Usted debe responder esa pregunta. Anhelamos, dice, verlos coronados en la santa ciudad de Dios. Deseamos que cuando comience el juicio y los libros sean abiertos, ustedes puedan estar firmes con la gloria de Dios brillando en sus rostros. Si pudiéramos disfrutar de esa vida en la ciudad de Dios, seríamos eternamente benditos. Así hemos leído en Sermones Escogidos, tomo 1, página 43. Oh, hermanos y hermanas, ¿a quiénes en esta congregación encontraremos allí? Yo quisiera estar allí y encontrármelos a todos ustedes. Qué hermoso va a ser. Qué hermoso va a ser, hermanos, cuando esto tome lugar. Pues entonces se va a cumplir aquella parte de la oración del Padre Nuestro que dice: venga tu reino. Oh, hermanos, por fin ha llegado con el sonar de la séptima trompeta, con el sonar final, escogiendo a los súbditos del reino. Nosotros vemos que la tierra que estuvo bajo el dominio y gobierno del poder usurpador
y en rebeldía contra Dios, finalmente, hermanos, este planeta Tierra va a estar bajo el dominio y el gobierno de Dios. Aquí se van a cumplir las palabras del profeta Daniel, que le dijo al rey Nabucodonosor en su libro que lleva su nombre, en el capítulo 2, versículo 44. Vea cómo le dijo Daniel a Nabucodonosor. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Hermanos y hermanas, los reyes mencionados aquí, porque dice en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino. Los reyes mencionados aquí, si bien es cierto, en su origen fueron las 10 tribus bárbaras en las que se dividió el imperio romano, estos, hermanos, fácilmente pueden ser trazados hasta el tiempo presente, pues esas 10 tribus bárbaras se convirtieron en las 10 naciones de Europa, de las cuales han surgido el resto de naciones que existen hoy. Ustedes no me dejarán mentir si les digo que Inglaterra, España, Francia, Alemania y Holanda, con el establecimiento de sus colonias por todas partes de este planeta, se han entretejido en los asuntos del mundo. De modo que lo que toca al mundo, en alguna forma, les toca a ellos. Así que nos encontramos todavía en los días de estos reyes que mencionó Daniel. Para poner un ejemplo, el dedo o cuerno correspondiente a Inglaterra le dio surgimiento a esta nación donde usted y yo estamos. Todo aquí eran colonias inglesas. Y a otros países más. Inglaterra, con su establecimiento de colonias, es dueña de Belice, de Canadá y otros, Australia y otros países más. Establecieron colonias. Pero del dedo o el cuerno correspondiente a España, de ahí, hermanos, hemos surgido la mayoría de nosotros. España conquista Suramérica, Centroamérica, México y el Caribe, y de ahí salimos los países latinos, o por lo menos los que he mencionado. Y así sucesivamente, hermanos, pudiéramos ir viendo las colonias que Francia estableció en el mundo y que hoy son países. Holanda, o conocido como los Países Bajos, todos estos salieron de estas tribus bárbaras, y estas dieron luz a otras naciones. Así que estamos en los días de estos reyes, en cierta manera, trazando desde las tribus bárbaras hasta ahora estas naciones. Pero la profecía ha dicho que todas estas naciones y las que han surgido de ellas serán, dice, consumidas y desmenuzadas cuando Cristo establezca su reino. Así que, hermanos y hermanas, hay que prepararnos para el reino de Dios. Un reino que no será jamás destruido, porque va a permanecer para siempre. Un reino donde usted y yo viviremos por siempre. Amén. Oh, hermanos y hermanas, Jesús ha ido a preparar un reino para nosotros. ¿Cuántos quieren vivir en ese reino?
Hermanos, usted y yo debemos cada día entender que usted no es ciudadano de aquí. Usted es ciudadano del reino de los cielos. Usted cada día debe mentalizarse que usted aquí es peregrino y advenedizo. Que esta no es su patria. Su patria es la patria celestial. Y debe usted mentalizarse que es allá donde debe un día estar. Jesús va a venir por usted cuando en ese juicio investigador haya determinado que usted es un buen súbdito para morar en su reino. Qué privilegio será que a todos nosotros el Señor nos escoja como súbditos de su reino. Por eso lo que está ocurriendo en el cielo es solemnísimo. Es algo de meditar. El Señor está escogiendo a los súbditos de su reino. ¿Me escogerá a mí? ¿Formaré parte de su reino? Es importante, hermanos, hacer decisiones de vivir de una manera consagrada, temerosa delante de Dios, apartado del pecado, haciendo lo que al Señor le agrada, porque el Señor no va a tener en su reino personas que todavía le roban sus diezmos y ofrendas. Él no va a tener ladrones en ese reino. El Señor no va a tener en su reino personas que todavía andan en la pornografía, personas que todavía están en algunos vicios, andan corrompidamente. El Señor no va a tener en su reino esas personas, y por eso está en este momento escogiendo a los súbditos de su reino. Y yo le pregunto, ¿usted cree que en ese reino va a haber gente pintada? Pintado de las cejas, de las uñas, todos maquillados. ¿Usted cree que el Señor le escogería a usted como súbdito de su reino? ¿Ve por qué? Yo siempre he dicho, esta iglesia de advenimiento, desde este púlpito se predica la verdad. Porque es 1 millón de cristianos y millones que les están ofreciendo el reino así como están. Viviendo perdidamente, maquillados, con pinturas, con joyas, mal vestidos, transgrediendo el sábado, transgrediendo la ley de Dios y diciéndole a todos que van a ser del reino de Dios. Mentirosos los que les dicen eso. ¿Y cómo se pueden creer esa mentira? El Señor está escogiendo a los súbditos de su reino. Y piense usted qué calidad de gente es la que va a haber allí. Por lo tanto, hermano, hermana, reflexione y diga, ¿será que yo voy a estar allí? ¿Será que yo voy a ser del súbdito del reino de Dios? Pregúntese. Y entonces si mira que usted no está, hermano, calificado, calificada, mire, haga una decisión. Y dígale no al mundo y sí a Cristo. Ríndase a Él, entréguese a Él, caiga de rodillas, perdónele y pídale perdón por toda su mundanalidad que usted tiene. Y dígale, Señor, transfórmame. Haz que yo esté idónea para formar parte de tu reino. Haz que yo esté idóneo. Oh, mis hermanos. Pero volviendo a Apocalipsis, llama la atención que el establecimiento del reino eterno de Dios es el tema central del libro. Mire, por ejemplo, Apocalipsis 11, versículos 15 al 17. Aunque ya estuvimos leyendo el 15, pero leamos hoy hasta el 17 de Apocalipsis 11. Dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Fíjense ustedes, las grandes voces en el cielo dicen reinará.
Y los 24 ancianos cantan un himno de gratitud a Dios porque ha tomado su gran poder para reinar. Así que, hermanos, el tema del reino eterno de Dios y de Cristo es el tema central de Apocalipsis. Y vamos a volver a leer sobre esto en Apocalipsis 12, ahora versículo 10. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Qué les parece? Aquí nosotros vemos que este texto nos dice que aunque Satanás había pretendido que él era el gobernante de este mundo, al no poder conseguir que pecara Jesús, de esa manera quedó asegurado el reino de Cristo. Oh, hermanos, pero ya leímos en Apocalipsis 19:6 que los habitantes del cielo y quizá también los redimidos están felices, dice, porque Cristo ha comenzado a reinar. Pero la nota tónica, hermanos, en relación con esto, nos la da Apocalipsis 22:5. Apocalipsis 22, verso 5. Y dice la Escritura: no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán. Oiga, y reinarán, ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Ah, hermanos y hermanas, este versículo traza un vívido que destaca que ni siquiera las luminarias, dice, las vamos a necesitar. Las luminarias que Dios creó serán insignificantes ante la presencia de Dios. Qué cuadro más vívido, más hermoso el que nos da estos textos. Hermanos, aquí nosotros vemos que las luminarias van a palidecer y van hasta desaparecer en la presencia de la gloria del Ser Supremo. No necesitaremos de ellas, dice, porque el Señor será, ¿qué cosa? Nuestra luz. Y lo más hermoso es que reinaremos con el Señor felizmente por toda la eternidad. Así que, hermanos y hermanas, por fin ya no estaremos bajo la mano opresora de un poder perseguidor aquí en la tierra, sino que este texto dice: gozaremos de la libertad y de la abundancia de los reyes. Reinaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Pero antes, los 24 ancianos dicen en su canto, antes de que pasemos por esta hermosa experiencia de reinar por los siglos de los siglos con Cristo, los 24 ancianos dicen en el verso 18 que han de suceder 5 eventos en su orden. Vamos otra vez a Apocalipsis 11, versículo 18. Y los eventos que han de suceder son: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Noten los 5 eventos que han de suceder antes de que Cristo finalmente posea el reino y a los súbditos que reinarán con él por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos nos dicen que, número 1, las naciones se van a airar. Es decir, se van a llenar de ira.
Número 2, también la ira de Dios se va a manifestar. Y esta vez será sin mezcla de misericordia, porque será con el derramamiento de las 7 postreras plagas. Número 3, el tiempo de juzgar a los muertos va a tomar lugar. Número 4, el tiempo de dar el galardón a los profetas y a los santos y a los que temen el nombre de Dios, a los tanto grandes como pequeños, también va a tomar lugar. Y número 5, va a llegar el momento en que Dios va a destruir a quienes destruyen la tierra. Por eso es que el tercer ay será tan doloroso, porque traerá destrucción, será la manifestación de la ira de Dios cuando este mundo esté, hermanos, en su apogeo de su rebelión en contra de Dios. Los que destruyen la tierra y las naciones rebeldes, Dios las destruirá. El don de profecía, hablando de estas naciones que se van a irar, vean lo que dice. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran cosas separadas y distintas, que se seguían una a la otra. También vi que Miguel no se había levantado aún, y que el tiempo de angustia, cual no lo hubo nunca, no había comenzado todavía. Las naciones se están airando, ¿cuándo? Ahora. Pero cuando nuestro sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza, y entonces se derramarán las 7 postreras plagas. Primeros Escritos, página 36. Hermanos y hermanas, los eventos que los 24 ancianos nos dicen en el verso 18 que han de tomar lugar, el Espíritu de Profecía dice que son cosas separadas y distintas que se van a seguir la una a la otra. Pero llama la atención que las naciones, dice, se están airando ahora. Jesús se refirió a este airar de las naciones que está ocurriendo ahora y le agregó algo que también estamos viendo ahora. Vamos a Mateo 24, verso 7. Mateo 24, verso 7. Dijo Jesús: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y el 8 dice: y todo esto será principio de dolores. Miren ustedes cómo Jesús se refirió al airar de las naciones que Juan escucha que los 24 ancianos dicen en su canto. Jesús se refiere que ese airar de las naciones es cuando éstas se levantan una contra otra. En otras palabras, las guerras, los conflictos que surgen a menudo en este planeta. Nosotros hemos visto en este tiempo atrás que hemos estado a punto de que una guerra mundial más se haya dado. Si tan solo la OTAN decide invadir, atacar a Rusia, Rusia y sus aliados responderían, e imagínense ustedes el gran desastre que habría. Tenemos 2 naciones que están en conflicto, Ucrania y Rusia. Pero cómo los países de Europa y los Estados Unidos aliados con Ucrania, y Rusia con sus aliados que solo están esperando una agresión de la OTAN para entonces desatarse la guerra. Las naciones están airadas. Las noticias lo dicen y nosotros somos conscientes de ello.
Pero Jesús dijo que junto con el airado, junto con la ira que las naciones van a manifestar, también tomarían lugar las pestes y ¿qué más? El hambre y los terremotos. Miren cómo mientras hay conflictos ahorita militares, también aparecen países con ciudades estremeciéndose por terremotos terribles. Creo que ayer escuché o leí que Marruecos, en una de sus ciudades, ha experimentado un terremoto grande. Y mientras esto va tomando lugar, allí se nos amenaza que viene otra pandemia, que la peste COVID-19 no es algo que pasó a la historia, sino que es algo, dice, que nos debemos acostumbrar, porque vienen otras y peores. Así, hermanos y hermanas, nosotros vemos cómo con el airar de las naciones van también estas pestes destructoras, estas calamidades y el hambre también que amenaza. Cómo nosotros vemos, hermanos, que estamos prácticamente a las puertas de que Jesús diga, consumado es. Que Jesús diga, se acabó. Mis hermanos y hermanas, las naciones están airando ahora, pero cuando nuestro sumo sacerdote dice termine su obra en el santuario, se va a levantar, se va a poner las vestiduras de venganza y va a derramar las 7 postreras plagas sobre todas estas naciones que están airándose ahora. El enemigo quiere destruir al pueblo de Dios. Satanás sabe que le queda poco tiempo y busca activar a sus agentes para que promuevan guerras, para que promuevan pestes, para que promuevan enfermedades mortales, de tal manera que ahí los escogidos mueran también. Y he ahí la importancia de estar nosotros agarrados de la mano de Jesús, porque si nos tocara morir, porque Dios lo permitió, por lo menos morimos en paz con Dios. Y está asegurado que nos vamos a levantar en la mañana de la resurrección. Es importante que cerremos filas en torno a la voluntad de Dios. Es importante, hermanos, que si apareciera la enfermedad mortal de la próxima pandemia que están anunciando y ella nos tocara, si Dios no lo impide y nos tocara y tuviéramos que morir, como muchos fieles hermanos murieron en la anterior, cuán importante es, hermanos, que si tuviéramos que morir, muramos pero haciendo la voluntad de Dios. Es importante que cooperemos con Dios para tener nuestro lugar como súbditos del reino de Dios. Que cooperemos con Dios viviendo una vida apartada del pecado. Jesús dijo, las naciones se van a levantar unas contra otras, las pestes tomarán lugar, los terremotos y el hambre también. El don de profecía sigue diciendo, vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra y después la voz de Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas no es como enseñan algunos la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. Eso es lo que estamos viendo en Europa, ahí con Ucrania y Rusia. No son, dice, esa conmoción de esas potencias, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino de las airadas naciones. Pero luego sigue diciendo, al empezar el tiempo de angustia, ella miró, dice, que fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. El comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan
mientras Cristo esté en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Hermanos y hermanas, eventos que han de ocurrir, como el derramamiento de la lluvia tardía, es algo para lo cual hay que prepararnos. Hay que prepararnos para ser súbditos del reino, pero también hay que prepararnos para que la lluvia tardía caiga sobre nosotros. Porque si la lluvia tardía cae sobre nosotros, entonces es una señal de que el Señor ya está mirando que somos candidatos para ser del reino de Dios. Oh, hermanos, las naciones se están airando, pero están, dice, mantenidas en jaque. El Señor tiene el control de todo. El Señor está, hermanos, al control de los eventos. Un día de estos, allá en Shepherd, estábamos estudiando en la mañana, en el culto que hacemos, y estuvimos meditando en la frase que dijo el profeta Eliseo. ¿Dónde está, dijo, el Dios de Elías? Y yo le decía a los hermanos, el Dios de Elías está en todas partes. El Dios de Elías está en Estados Unidos, como está en cualquier país del mundo. ¿Dónde está el Dios de Elías? Donde esté un hijo de Dios. Allí está el Dios de Elías. Y el Dios que cuidó de Elías cuando era perseguido, el Dios que le dio de comer a Elías, va a cuidar de cada uno de sus hijos. Así que, hermanos y hermanas, las naciones pueden estar airadas, pero Dios, que tiene el control, las tiene en jaque para que los hijos de Él puedan predicar el mensaje del tercer ángel. Sigue diciendo, todo en el mundo está alterado. Las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. Una nación conspira contra otra y un reino contra otro. El gran día de Dios se apresura rápidamente. Pero aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, todavía está en vigencia la orden dada a los ángeles de que retengan los 4 vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Aquí está, hermanos, la misericordia de Dios, dando la orden a los ángeles que no suelten completamente esos vientos, porque todavía hay siervos de Dios que no han sido sellados en sus frentes. Qué Dios tan misericordioso, que no ha soltado los vientos para que esto sea un desastre completo, porque todavía hay siervos y siervas que necesitan ser sellados. Así lo dice Mensajes Selectos, tomo 1, página 259 y 260. Y sigue diciendo, en el mundo todo se encuentra en agitación. Existen guerras y rumores de guerras. Las naciones están airadas y el tiempo de los muertos ha llegado para que sean juzgados. Los eventos están cambiando para introducir el día de Dios que se acerca presto. Solo un momento de tiempo, como fuese, aún queda. Pero mientras nación está levantándose contra nación y reino contra reino, aún no existe una batalla general. Aún los 4 vientos son sostenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces los poderes de la tierra ordenarán sus ejércitos para la última gran batalla. Testimonios, tomo 6, página 14. Hermanos y hermanas, las naciones se están airando y el diablo está trabajando, moviendo sus tentáculos por aquí y por allá para ver de qué manera neutraliza el efecto que tiene el mensaje de los 3 ángeles, para ver de qué manera detiene el avance de dicho mensaje. Y busca el enemigo por todos los medios ver cómo va a perseguir al pueblo de Dios. Y qué triste, hermanos, pero muchos, sabiendo esto,
se ponen de su lado. Es decir, hacen lo que a Él le agrada, cuando deberían de tomar la decisión de no tener nada que ver con Él, no haciendo las cosas que Él le encanta que hagan los hijos de Dios, para que pequen y sean de Él. Qué triste es que algunos, sabiendo del tiempo en que vivimos, no despiertan y están hipnotizados por lo que el mundo ofrece, y por allí están dándole gusto a Satanás. Hermanos, mientras él está con esos sus tentáculos, viendo cómo él evita que los hijos de Dios avancen, las naciones también van a organizarse para hacer, como dice el Papa, el nuevo orden mundial. Es decir, ellos van a unirse, buscando nuevamente constituirse en un imperio. El propósito de unirse será restablecer la imagen de la bestia, es decir, un sistema político y religioso e intolerante como el de la Edad Media. Y al mismo tiempo van buscando restaurar otra vez el imperio universal romano sobre la tierra. Pero Dios ya leímos que va a desbaratar sus planes, porque todas las naciones el Señor las desmenuzará y las destruirá. Hermanos y hermanas, el Señor va a aplicar el tercer ay sobre las naciones. Y el tercer ay viene con destrucción. Los destruirá, hemos leído, porque ellos, dice, han destruido la tierra. Todos los impíos que literalmente han devastado vastas regiones y sin motivo alguno han destruido la vida humana, van a quedar para siempre devorados por las llamas que caerán del cielo. Pues así dice el apóstol Pedro, que será destruido este mundo. Vamos a leerlo en 2 Pedro 3, versículo 7. 2 Pedro 3, versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados ¿para qué? Para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así nosotros vemos, hermanos, que la séptima trompeta, con su ay, va a destruir con el fuego a las naciones, y la séptima trompeta entonces alcanza hasta el fin de los 1000 años, cuando fuego caiga del cielo y sea derramado sobre esta tierra. Pero no deja de ser relevante lo que ha de tomar lugar antes que Jesús haga esto. Y es lo que dice Apocalipsis 11:19. Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Así, hermanos y hermanas, la séptima trompeta concluye diciéndonos que va a haber un momento cuando el templo de Dios en el cielo se va a abrir. Y contemplaremos allí, ¿qué cosa, hermanos? Contemplaremos allí el arca de su pacto que está en el templo. Oh, mis hermanos, el último pensamiento que vendrá a los hombres será en relación con lo que van a ver en el cielo. En las últimas horas de este mundo, en las últimas horas que le queden a este planeta, los hombres mirarán el templo abierto en el cielo y el arca del pacto en él. Los hombres conectarán sus pensamientos
con lo que hay dentro del arca del pacto, que es ¿qué cosa? La santa ley de Dios. Los hombres, su último pensamiento que tendrán será en conexión con la ley de Dios. Los que por la gracia del Señor, por amor a Él, los hemos guardado, miraremos cuán bueno fue haber sido fieles guardando esa ley. Pero los que fueron infieles a ella, cuánto pesar les dará cuando el Señor les abra el templo en el cielo y miren que aquella ley que enseñaron a la gente que no era obligación guardarla y que la pisotearon, vean que ahí está como testimonio de que sigue valiendo, porque es una copia del carácter eterno de Dios. Oh, mis hermanos, esto es algo impresionante. El don de profecía sobre ese momento, cuando el arca del pacto se mire, cuando el cielo se abra y se contemple el templo con el arca allí, el don de profecía tiene revelación hermosa para esto. Dice, por un desgarrón de las nubes, una estrella arroja rayos de luz, cuyo brillo queda cuadruplicado por el contraste con la oscuridad. Eso significa esperanza y júbilo para los fieles, pero severidad para los transgresores de la ley de Dios. Los que todos lo sacrificaron por Cristo están entonces seguros, como escondidos en los pliegues del pabellón de Dios. Fueron probados y ante el mundo y los despreciadores de la verdad demostraron su fidelidad a aquel que murió por ellos. Un cambio maravilloso se ha realizado en aquellos que conservaron su integridad ante la misma muerte. Han sido librados como por ensalmo de la sombría y terrible tiranía de los hombres vueltos demonios. Sus semblantes poco antes tan pálidos, tan llenos de ansiedad y tan macilentos, brillan ahora de admiración, fe y amor. Sus voces se elevan en canto triunfal y dicen: Dios es nuestro refugio y fortaleza, socorro muy bien experimentado en las angustias. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque las montañas se trasladen al centro de los mares, aunque bramen y se turben sus aguas, aunque tiemblen las montañas a causa de su bravura. Mientras estas palabras de santa confianza se elevan hacia Dios, las nubes se retiran y el cielo estrellado brilla con esplendor indescriptible en contraste con el firmamento negro y severo en ambos lados. La magnificencia de la ciudad celestial rebosa por las puertas entreabiertas. Entonces aparece en el cielo una mano que sostiene dos tablas de piedra puestas una sobre otra. El profeta dice: denunciarán los cielos su justicia, porque Dios es el juez. Esta ley santa, justicia de Dios, que entre truenos y llama fue proclamada desde el Sinaí como guía de la vida, se revela ahora a los hombres como norma del juicio. La mano abre las tablas en las cuales se ven los preceptos del decálogo, inscritos como con letras de fuego. Las palabras son tan distintas que todos pueden leerlas. La memoria se despierta. Las tinieblas de la superstición y de la herejía desaparecen de todos los espíritus. Y las 10 palabras de Dios, breves, inteligibles y llenas de autoridad, se presentan a la vista de todos los habitantes de la tierra. Es imposible describir el horror y la desesperación de aquellos que pisotearon los santos preceptos de Dios. El Señor les había dado su ley con la cual hubieran podido comparar su carácter y ver sus defectos, mientras que había una oportunidad para arrepentirse y reformarse. Pero con el afán de asegurarse el favor del mundo, pusieron a un lado los preceptos de la ley y enseñaron a otros a transgredirlos. Se empeñaron en obligar al pueblo de Dios que profanara su sábado. Ahora esa ley los condena. Los condena aquella misma ley que despreciaron. Y ya echan de ver que no tienen disculpa. Eligieron a quien querían servir y adorar. Entonces vosotros volveréis y echaréis de ver la diferencia que hay entre el justo y el injusto, entre aquel que sirve a Dios
y aquel que no le sirve. Los enemigos de la ley de Dios, desde los ministros hasta el más insignificante entre ellos, adquieren un nuevo concepto de lo que es la verdad y el deber. Reconocen demasiado tarde que el día de reposo del cuarto mandamiento es el sello del Dios vivo. Ven demasiado tarde la verdadera naturaleza de su falso día de reposo y el fundamento arenoso sobre el cual construyeron. Se dan cuenta que han estado luchando contra Dios. Los maestros de la religión condujeron las almas a la perdición, mientras profesaban guiarlas hacia las puertas del paraíso. No se sabrá antes del día del juicio final cuán grande es la responsabilidad de los que desempeñan un cargo sagrado y cuán terribles son los resultados de su infidelidad. Solo en la eternidad podrán apreciarse debidamente la pérdida de una sola alma. Terrible será la suerte de aquel a quien Dios diga: apártate, mal servidor. Conflicto de los siglos 6:22 a las 6:23. Hermanos y hermanas, cuando los cielos se abran y el templo sea abierto y se mire el arca del pacto, ¿cuántos de ustedes quieren estar ahí felices de verlo? Por eso, hermanos, gloria a Dios por haber conocido este mensaje. Gloria a Dios por haber entendido el tema de la santa ley de Dios. Gloria a Dios porque el Señor nos sacó de donde estábamos a esta luz admirable. Gloria a Dios porque cuando esa arca se mire con ese templo abierto en el cielo, a nosotros no nos dará pavor, no nos dará miedo, sino que nos dará gozo y alegría. Nos dará paz de haber hecho lo recto delante de Dios. Cuán importante es esto. Dice: montes y corazones sacrílegos han pensado que eran poderosos para cambiar los tiempos y leyes de Jehová, pero seguros en los archivos del cielo, en el arca de Dios, se encuentran los mandamientos originales escritos sobre 2 tablas de piedra. Ningún potentado de la tierra tiene poder para sacar esas tablas de su sagrado escondedero bajo el propiciatorio. Así que en Señal de los Tiempos 228, 1878, se nos dice cómo las mentes y los corazones sacrílegos se van a llevar la sorpresota de que la ley que tanto dijeron que eran malditos los que la guardaban y que no se podía guardar, van a mirar cómo el Señor dice: sí se podía guardar. Y hasta la última hora de este mundo y hasta el último día de la historia de este mundo, yo la muestro para que vean que esa era la ley que yo quería que guardaran. Y ahí en esa ley está el 4º mandamiento que habla de guardar el sábado. Así que, hermanos y hermanas, somos bienaventurados. Ese día, cuando el templo se abra, el tercer ay tomará lugar y caerá sobre todos los impíos, caerá sobre todos los que desean nuestra muerte, caerá sobre todos los que nos persigan. Caerá el tercer ay con destrucción, con fuego, para devorar a todos aquellos que hayan elegido ser enemigos de Dios. Oh, hermanos, pero cuando eso ocurra, miren ustedes cómo dice el verso 19 que va a estar acompañado. Dice: hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Por qué? ¿Por qué cuando el templo se abra en el cielo y se mire el arca del pacto y las tablas de la ley de Dios allí, por qué cuando eso ocurra va a estar acompañado, como ustedes pueden ver, de relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo? ¿Por qué? Porque siempre que Dios ha mostrado su ley, ha acompañado ese momento con estas demostraciones de su poderosa presencia. Y si no, vamos al libro de Éxodo para que lo comprobemos. En Éxodo 19, versículos 16 y 19, ¿qué nos dice? Éxodo 19, versículos 16 y 19.
Dice la Escritura de la siguiente manera. Éxodo 19, versículos 16 al 19, dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Y por qué? Porque vea el capítulo 20, versículo 18 lo que dice. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos, porque les acababa de dar, ¿qué cosa? Los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso es que cuando Juan mira que el cielo se abre en el cielo, el templo es abierto y el arca del pacto se mira allí, Juan también ve que eso está acompañado de terremoto, granizo, relámpago, porque siempre que Dios ha hablado de su ley, ha mostrado su ley, Él acompaña con esos movimientos, con esas señales, su gran poder. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios tiene poder, y cuando Dios la revela en su santa ley con 10 palabras, que es el resumen de toda la Biblia, oh mis hermanos, cuán poderoso es. Y así como los israelitas tuvieron pavor, tuvieron miedo, así será también el miedo que tendrán los impíos, porque por esa misma ley que transgredieron serán juzgados y serán condenados. De manera, hermanos y hermanas, que les animo para que guardemos la santa ley de Dios, para que la respetemos los 10 mandamientos. Respetemos los 10 mandamientos, hermanos. No solo el sábado. El sábado es el mandamiento que la mayoría del mundo cristiano no quiere guardar. Pero ya ustedes saben que hay un mandamiento ahí, que aún los guardadores del sábado transgredimos. Y es el mandamiento que dice: no levantarás falso testimonio. Si usted es celoso en guardar el sábado, pero no es celoso en guardar ese mandamiento de no levantar falso testimonio, usted es transgresor también del sábado automáticamente. He ahí la importancia, hermanos, de cuidar nuestra lengüita y no hablar más de la cuenta, ni andar divulgando nada, sino mejor entregarle todo en las manos de Dios. Porque si usted divulga, si usted anda allí hablando, ya usted se está contaminando. No levantemos falso testimonio. No es que lo que yo digo es verdad. El Espíritu Profecía dice que aunque sea verdad, usted está transgrediendo el mandamiento al andar divulgando verdades que no le corresponde divulgar. Mis hermanos, hay que tener cuidado. Yo solo quiero animarles con 2 versículos más en relación al reino de Dios, a que nos preparemos para morar en él. Mire lo que dice 1 Corintios 15, versículo 25. 1 Corintios 15, versículo 25. Dice, hablando de Jesús: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. La 7ª trompeta está sonando. Desde 1844 para acá está dando su sonido. Está el Señor recibiendo el reino en la persona de sus súbditos que lo han de componer.
Y dice Pablo que es necesario que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y para cerrar, le invito a leer 2 Timoteo, capítulo 2, verso 12. 2 Timoteo, capítulo 2, verso 12. Vamos a leer el 11 también. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Hermanos, yo quisiera decirles ahora que cuando dice aquí, si sufrimos, también reinaremos con Él, que realmente la palabra griega que ha sido traducida aquí como sufrimos es upomone. Y upomone significa resistir, significa aguantar, significa perseverar. De manera que en sí el versículo en griego dice, si perseveramos, también reinaremos con Él. Si perseveramos ¿en qué? Si perseveramos en su amor, si perseveramos en la obediencia, si perseveramos en la fe, si no claudicamos, si nos mantenemos fieles a Él, dice, terminaremos reinando con Él. Oh, hermanos y hermanas, el tercer ay, decía Juan, viene pronto, y llegó en 1844. El tercer ay está tomando lugar. Llegará a su apogeo, desembocará en el derramamiento de las 7 postreras plagas y el reino de Cristo se establecerá. Quisiera que el Rey de Reyes lo oiga. ¿Cuántos de los presentes quieren ir con Cristo para morar en su reino? Dios les bendiga y que cuando el Rey de Reyes aparezca para llevarse a sus súbditos, allí esté usted listo para irse con Él. Dios nos ayude, hermanos, para que sigamos viendo a Cristo como nuestro único Rey y Señor. Dios nos ayude para que podamos mantenernos siempre de su lado y fieles a Él. Estamos viviendo en los últimos días. Pronto el Señor vendrá. Estamos, hermanos, viviendo en tiempos de peligro. Es importante caer a los pies de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, pedirle perdón por nuestras rebeliones y rogarle que nos haga súbditos de su reino. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, el tercer ay, bajo la 7ª trompeta, está ya tomando lugar. Los reinos se te están siendo dados en la persona de los súbditos que han de ser parte de Él. Oh Señor, nosotros vemos la importancia de ser nosotros esos súbditos. Y por eso clamamos en esta hora, para rogarte primeramente que nos perdones todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados. Las veces, Señor, que hemos mostrado que no somos dignos de ser súbditos de ese reino, perdónanos, Señor, por eso. Pero aquí estamos suplicándote ahora que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos transforme de tal manera que nos convierta en súbditos del reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Ayúdanos a exaltarte en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a mostrar que nosotros pertenecemos a tu reino, hablando de ti como nuestro Rey, presentándote al mundo como nuestro Rey y exaltándote en la forma de vivir como el Rey que gobierna nuestra vida. Señor, gracias por esta palabra. Ayúdanos a permanecer firmes hasta el fin. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.